Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Gracias por la invitación para poder llevar adelante esta reunión, esta charla respecto a los fundamentalismos religiosos, al origen de la formulación de la ideología, entre comillas, de la ideología de género, de la así llamada ideología de género, así como cómo esto tiene manifestación el movimiento contemporáneo denominado Con mis hijos no te metas, ¿no? Que todos hemos visto esa denominación y hemos visto también su actuación en diversos momentos y coyunturas políticas en nuestros países. Ok, voy a compartir pantalla entonces para poder comenzar nuestra presentación, que está bastante llena de información y ante la que quisiera poder avanzar rápidamente para poder cumplir con los 40 minutos iniciales de exposición y luego poder entrar a la ronda de preguntas y respuestas con ustedes, ¿no? Pero sí quiero avanzar rápido, me gusta presentar la mayor cantidad de información posible. Es un asunto complejo, no es un asunto, digamos, que solamente se limite a la descripción del discurso de Con mis hijos no te metas, sino en realidad se trata de ver cuáles son sus orígenes más profundos, ¿no? En realidad, esto de los discursos religiosos llevados al ámbito público para poder efectuar un control de la sexualidad, un control de la vida privada, un control de la configuración de las familias, un control de la vida sexual de las personas, no es absolutamente nada nuevo, ¿no? Tal, por ejemplo, como lo documenta en un libro bastante erudito James Brundage, titulado La ley, el sexo y la sociedad cristiana en la Europa medieval, el intento de controlar, ¿no? De tener un control absoluto sobre la vida sexual y reproductiva humana, era parte del ideal cotidiano expresado por el medioevo papal. Por ejemplo, en este libro, aparte de revisarse a través de varios siglos de cristianismo, las diferentes posturas teológicas y además sus reflejos políticos de la moral sexual impuesta por el papado, ¿no? A través de varios siglos, se nos presenta, por ejemplo, cómo era esta moral expresada en las penitenciales, ¿no? Que eran manuales para los sacerdotes confesores que utilizaban con los fieles que se iban a confesar a fin de examinar su conciencia y perdonar sus pecados. Era un género de literatura moral católica de fines del siglo VI y XI, en el cual, curiosamente, las ofensas sexuales, así llamadas, constituían, por ejemplo, la más numerosa categoría de conducta tratada en las penitenciales, ¿no? Las penitenciales, los manuales de confesores abordaban el tema sexual como uno de sus temas más recurrentes, más abordados, lo cual nos ilustra cuál es la centralidad del control sexual y reproductivo que se encuentra al centro de la teología y de la teología política papal, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, un flujograma elaborado en este libro a partir de las penitenciales de aquellos siglos, en el que se planteaba, por ejemplo, una serie de controles rigurosos para poder decidir por parte de un sacerdote confesor si un acto sexual de un creyente era válido ante la ley de Dios o no. Obviamente ante la ley de Dios tal como era interpretada por la Iglesia Católica de aquellos siglos, ¿no? Porque ya en aquellos siglos habían otras llamadas, entre comillas, sectas cristianas disidentes, sectas católicas, disidentes, que tenían una forma de leer la Biblia muy diferente. Sin embargo, la iglesia hegemónica predominante tenía un manual para poder confesar pecados, dentro de los cuales los pecados sexuales eran los más importantes. Por ejemplo, dice, la primera pregunta era si se sentía lujuria, ¿no? La lujuria, es decir, deseo sexual, pero inmediatamente el natural deseo sexual era etiquetado inmediatamente como lujuria. La pregunta es, ¿sentís lujuria? La respuesta es un sí, ¿no es cierto? Voy a ampliarlo un poquito más. Si la respuesta era un sí, inmediatamente se hacía la pregunta de control institucional. ¿Estás casada? ¿Casado? Si la respuesta era no, inmediatamente pecado, ¿no? Si la respuesta es sí, la segunda pregunta, ¿es esta vuestra esposa? ¿No es cierto? Y la pregunta está dirigida al hombre, ojo, vean ustedes el contenido pues machista
¿no es cierto?, del procedimiento. ¿Estás casado? Sí. ¿Es esta tu esposa? Si es no, pecado. Si es sí, estás casado hace más de 3 días. Hay un periodo de pureza supuestamente que debía respetarse. Si es no, es pecado, inclusive si estás casado. Si es sí, si ya pasaron más de 3 días, entonces vamos a una serie de preguntas diferentes, ¿no? Ok, entonces pasó el periodo de pureza. La pregunta es, ¿está menstruando la esposa? La segunda pregunta, si es que no, entonces, ¿está embarazada? Si está amamantando, ok. Si no está menstruando, no está embarazada y no está amamantando, el acto sexual es lícito, ¿no? Pero la segunda pregunta es tiempo sagrado, es decir, es cuaresma, es adviento, es la semana de Pentecostés, es la semana de Pascua, es un día festivo, es decir, domingo, ¿no es cierto? O una fiesta del calendario litúrgico. ¿Es día de ayuno? ¿Es domingo? No. Entonces, si no es ninguna de estas cosas, más arriba se dice, ¿no es cierto? En el extremo superior derecho hay un cuadrito que dice, adelante, la iglesia te da permiso, puedes tener relaciones sexuales con tu esposa, pero con las siguientes condiciones. Ten cuidado, nada de caricias, no besos lujuriosos, nada de sexo oral, nada de posiciones extrañas. Por ejemplo, en aquella época, el que la mujer esté encima del hombre, ¿no es cierto?, era visto como una posición antinatural, ¿no es cierto? El sexo anal, por ejemplo, también era una aberración moral religiosa, y por supuesto, ni qué decir el sexo entre personas del mismo sexo, ¿no? O sea, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Ah, y también dice, y solamente una vez, trata de no disfrutarlo, buena suerte y no te olvides de lavarte después. Esto que a nosotros, pues, en pleno siglo XXI nos parece ridículo, cómico, gracioso, sin embargo, era un manual de lo más serio para poder verificar si una determinada conducta confesada por un creyente podía ser considerada pecado sexual o no, ¿no? Entonces, eran preguntas de la máxima importancia en aquellos siglos. ¿Y por qué cito esto? Porque esto ilustra que los intentos públicos basados en teologías religiosas de religiones públicas, y ya explicaré ahorita qué cosa es una religión pública, no son en absoluto novedosos. Estamos hablando naturalmente de tiempos en los que la comunidad política y la comunidad eclesiástica están íntimamente entrelazados, es el medioevo. Sin embargo, actualmente, en tiempos de Estado laico, más o menos consolidado, en tiempos de separación iglesia-estado, las pretensiones no han cambiado la gran cosa. Hay matices en las pretensiones, ¿no? Hay matices. Sin embargo, el intento esencial del control eclesiástico a través del aparato público, en este caso del Estado y de las leyes y de las políticas públicas sobre la sexualidad y sobre la reproducción, no es en absoluto algo nuevo, ¿no? Ahora bien, por supuesto, en tiempos en los que esta unión entre poderes eclesiásticos y políticos era total, el control de los cuerpos, de las vidas, podía llegar hasta estos detalles, hasta estos límites, ¿no es cierto?, hasta esas alturas en las cuales realmente estábamos hablando ya de un totalitarismo absoluto sobre la vida personal. Ahora bien, al hablar de la llamada así ideología de género, que es un discurso de combate, ¿no es cierto? Es un discurso de combate, es una terminología de combate acuñada por la Santa Sede, como lo veremos más adelante. Es una terminología que además se fundamenta en una ola político-religiosa llamada el fundamentalismo, ¿no? Tampoco y su fundamentalismo es una corriente político-religiosa que pretende restaurar los viejos consensos morales en asuntos sexuales, reproductivos, familiares, de vida pública, que la modernidad fue dejando de lado o relativizando gradualmente. Pero antes de entrar de lleno al tema de los fundamentalismos, es preciso darnos un pequeño tour, digamos, una pequeña vuelta por necesariamente el tema de la diversidad religiosa, una diversidad interreligiosa
una diversidad intrarreligiosa para no caer en la tentación de considerar que toda creencia religiosa necesariamente es fundamentalista o que toda creencia religiosa es necesariamente adversaria de la separación iglesia-estado o adversaria de los derechos fundamentales de las personas, porque esto no es así. La diversidad religiosa es bastante nutrida. Para empezar, simplemente desde aspectos muy simples, hay una diversidad interreligiosa. O sea, hay religiones que son las llamadas las religiones del libro, de las religiones sapienciales, de las religiones originarias, las religiones del libro, cristianismo con su Biblia, el Islam con el Corán, el judaísmo con la Torá, que tienen códigos escritos, códigos morales, que originan diversas tendencias dentro de ellas. Pueden ser tendencias rígidas de interpretación literal de sus escrituras sagradas, o bien creencias interpretativas liberales que tratan de adecuar el viejo texto sagrado, antiguo, viejo por antiguo, el texto sagrado, a las coordenadas culturales contemporáneas. De ahí saldrán pues los literalistas y los interpretadores auténticos, surgirán los creyentes conservadores o los creyentes liberales a partir de la misma religión basada en el libro. Las religiones sapienciales como el budismo, el hinduismo, que no tienen un libro sagrado que fije un cuerpo de creencias rígido y textual, sino más bien un conjunto de máximas de filosofía de vida, y por lo tanto se trata de religiones más flexibles al cambio histórico y al cambio cultural que las religiones del libro, las cuales han sido históricamente, tradicionalmente más rígidas para poder enfrentar los desafíos de las diversas etapas de la historia, ¿no? Las religiones sapienciales, en cambio, han sido religiones bastante flexibles en asuntos sexuales, reproductivos, pero al mismo tiempo la actitud ante el hecho político, ante el hecho público ha sido diferente. Las religiones del libro son generalmente religiones públicas, mientras que las religiones sapienciales son religiones privadas. ¿Qué quiero decir con esto? Las religiones públicas son religiones que se plantean que tienen una misión de transformación del mundo. No son religiones escapistas, en el sentido de que consideran que lo religioso se debe quedar solamente en el ámbito individual privado, sino son religiones que consideran que lo personal se tiene que traslucir en lo público e inclusive poder transformar las estructuras políticas, culturales y sociales. Entonces, las religiones del libro son tradicionalmente religiones públicas porque consideran que sus preceptos religiosos y morales deben tener alguna manifestación, y si es mejor, hegemonía, en el ámbito económico, político, social y cultural de sus sociedades. En cambio, las religiones sapienciales tradicionalmente no. Son religiones más enfocadas en caminos de realización individual, en caminos de mejoramiento, ¿no es cierto?, de filosofía personal de mejoramiento, que no necesariamente buscan un traspase a lo público. De allí que vamos a ver que las religiones en las que históricamente se ha verificado con mayor frecuencia aparición de tendencias fundamentalistas, y luego explicaremos qué cosa es particularmente fundamentalismo, son justamente las religiones del libro, no las religiones sapienciales. Ahora, por supuesto, toda regla tiene su excepción. Dentro de las religiones del libro también tenemos religiones privadas. Por ejemplo, los testigos de Jehová son una religión de inspiración cristiana, pero de carácter privado, porque cree que no debe tener ningún rol religioso en el aspecto público, ¿no? Evitan completamente todo tipo de contacto con el Estado o con asuntos políticos. Dentro de las religiones sapienciales también hay algunas tendencias aisladas fundamentalistas, en el budismo sobre todo, pero son excepciones que confirman la regla, ¿no? De forma sistemática general, las religiones del libro son terreno más propicio para la aparición histórica de fundamentalismos, precisamente porque hay un literalismo escritural que las religiones sapienciales. Y bueno, también están las religiones originarias, ¿no? Que son las religiones ancestrales, religiones orales de los pueblos indígenas, y que justamente también son menos proclives al fundamentalismo. Como digo, son generalizaciones, ¿no? Ahora, al interior de cada religión también hay diversidad, ¿no? No hay un solo cristianismo, no hay un solo protestantismo, no existe un solo catolicismo, etcétera, etcétera. Al interior del cristianismo hay
hay catolicismo, protestantismo, y al interior del catolicismo también hay un catolicismo romano, uno ortodoxo, otro oriental, hablando de catolicismos institucionales. Pero ya hablando, por ejemplo, desde el punto de vista sociológico, ya no desde el punto de vista institucional, podemos hablar que hay además un catolicismo cultural, otro social, otro carismático, otro sincrético y otro integrista, ¿no? Por sus diferentes énfasis en sus doctrinas religiosas y en la proyección, es decir, en las consecuencias que atribuyen a ciertas doctrinas en el ámbito público, ¿no? El catolicismo cultural es un catolicismo más caracterizado por la devoción a santos populares e íconos. El catolicismo social es un catolicismo más cercano a tendencias políticas públicas de izquierda, por ejemplo. Ahí está la teología de la liberación. El catolicismo carismático, que enfatiza la acción milagrosa del Espíritu Santo y que justamente ha venido a hacer una convergencia pública con el fundamentalismo evangélico. El catolicismo sincrético, que es una mezcla de catolicismo indígena, amazónico y andino. El catolicismo integrista, representado principalmente por movimientos religiosos católicos, casi militarizados de derecha, muy cercanos a tradiciones fascistas, ¿no? Entonces, las tradiciones políticas seculares han tenido también una influencia dentro de las tendencias teológico-religiosas del cristianismo, en particular el catolicismo. Dentro del protestantismo pasa algo similar. Tenemos el protestantismo histórico, luteranos, anglicanos, calvinistas, conservadores, pro religiones oficiales, pro iglesias oficiales, el protestantismo disidente, a favor de la separación de iglesia-estado, absolutamente opuestos a las iglesias oficiales, presbiterianos, puritanos, cuáqueros, etc. El protestantismo revivalista de la primera ola, que ahí está el pentecostalismo, el adventismo, el mormonismo, los testigos de Jehová, y el revivalista de la segunda ola, el neopentecostalismo y fundamentalismo, que son precisamente, que es la ola evangélica que genera precisamente un movimiento histórico titulado El fundamentalismo en nuestra región, que luego también por extensión va a abarcar a las tendencias católicas integristas, ¿no? Al interior de las religiones autóctonas tenemos las antiguas religiones autóctonas y las nuevas religiones autóctonas. Bueno, eso para decir que hay diversidad interreligiosa, luego diversidad intrarreligiosa, ¿ya? Y luego, en cuanto a las vivencias religiosas, también hay una diversidad, la ortodoxia, la heterodoxia, la ortopraxis y la heteropraxis, ¿no? Entonces, que estos son diferencias en torno más bien a la práctica, porque la práctica de la vivencia religiosa también puede generar diversos énfasis a nivel político, ¿no? Están los creyentes que son muy ortodoxos en sus creencias y en su práctica, que generalmente estarán asociados a prácticas políticas conservadoras, y tenemos también creyentes más bien heterodoxos con heteropraxis, que serán llamados, entre comillas, liberales, ¿no? Creyentes liberales, ¿no? Estas categorías liberales conservadoras son categorías importadas de las teorías políticas seculares llevadas al campo religioso, más bien podrían llamarse como ortopraxis, que es el correlato de la ortodoxia, o más bien la heteropraxis, que es el correlato en la práctica de la heterodoxia, ¿no? Mayor o menor, digamos, rigidez en las creencias y prácticas religiosas proyectadas en el ámbito político. Muy bien. El fundamentalismo y el integrismo son términos distintos que nos hablan de un fenómeno similar, pero en espacios religiosos diferentes. El integrismo es un catolicismo intransigente en lo social y en lo político, nacido en Francia, que más bien postula un retorno a la tradición. El fundamentalismo, por el contrario, es un término que alude a algo que nace en Estados Unidos en el seno de las iglesias evangélicas pentecostales protestantes, en contradicción con los protestantes liberales, ¿no? Entonces, en Estados Unidos se libra a inicios del siglo XX, en Francia lo mismo, movimientos teológicos simultáneos de reacción, ¿no es cierto?, a teologías cristianas, por un lado protestante y por otro lado católica, que buscan armonizar los presupuestos políticos fundamentales liberales, modernizadores,
con la teología católica y evangélica, respectivamente, pero también surgen movimientos de reacción y contradicción a esos intentos de conciliar modernidad con teología cristiana. En el seno del católico, este movimiento se llama el integrismo, y en el seno del movimiento evangélico se llama el fundamentalismo. ¿Por qué? ¿De dónde viene el término el fundamentalismo? Viene precisamente de que entre 1910 y 1915 se publica una serie de folletos, ahí lo tienen ustedes en la pantalla, los fundamentals, es decir, los fundamentos, en varios volúmenes, en 12 volúmenes, en los cuales una tendencia interpretativa evangélica busca renegar, ¿no es cierto?, rechazar los intentos de modernizar las creencias evangélicas y postula que los creyentes, para evitar la corrupción del cristianismo, pero también para, ellos dicen, evitar la corrupción de Norteamérica en manos del modernismo ateo, así le llaman ellos, que se infiltra en las filas cristianas, según ellos, a través de teologías liberales, los creyentes deben volver a los fundamentos, a los orígenes, a las creencias fundamentales originarias. ¿Cuáles son? La doctrina de la inspiración y la inerrancia de la Biblia, es decir, que no solamente el espíritu bíblico es inspirado por Dios, sino el texto, que el texto es inspirado por Dios. Y por tanto hay que creer de manera literal el relato de la creación, hay que creer también de manera literal en los milagros y en una interpretación literal del texto bíblico. Entonces hay una característica allí de la inerrancia, es decir, el literalismo de la interpretación del texto bíblico. La creencia en el nacimiento virginal de Cristo, de la muerte de Cristo como expiación del pecado, la resurrección corpórea de Jesucristo y la realidad histórica de los milagros de Jesucristo, que son doctrinas que la mayoría de cristianos pueden profesar, ¿no es cierto? Pero la diferencia con los fundamentalistas es que ellos lo hacen en el marco teórico de una interpretación literalista de absolutamente toda la Biblia, ¿no? En el ámbito evangélico hay dos tendencias interpretativas, una que considera que el texto bíblico es de interpretación literal tal cual, y otra que es de interpretación sistemática o del espíritu de lo que el escritor ha dicho, ¿no? Muy bien. El fundamentalismo evangélico, entonces, a nivel teológico se expresa en estos tiempos políticos, ¿no es cierto? Estamos hablando de la década de los 20 hasta los 70, ojo, un creciente cambio de actitud política, del abstencionismo político y de creer que la política es el ámbito de acción de Satanás y que los cristianos fundamentalistas son apolíticos y no tienen nada que ver con la política, a un involucramiento total en asuntos políticos, que termina madurando en lo que hoy llamamos, en lo que se llamó en los 70s, la llamada moral majority o mayoría moral, caracterizada por un discurso antiabortista, estamos hablando de los años 70 del siglo XX, antiabortista, creacionista, literalista e imperialista, guerrerista, que luego se va a expresar en un discurso político más sofisticado, llamado no anti, sino pro vida, pro familia, y muy politizado, expresado en la coalición cristiana, ¿no? Algunos, disculpen, algunos nacidos en la década de los 70 recordarán a la mayoría moral, a Jimmy Swaggart, bueno, yo nací en el 73, por ahí sacan mi edad, pero a Jerry Falwell, ¿no es cierto?, a Jimmy Swaggart, Pat Robertson, algunos de los grandes telepredicadores que eran la expresión religiosa, pero también política, de la mayoría moral, que era una tendencia política dentro del Partido Republicano Norteamericano que planteaba su oposición a las leyes que iban permitiendo el avance de los derechos sexuales y reproductivos. Una mayoría moral que por sus métodos duros, fuertes, intransigentes, confrontacionales, intolerantes, fue rápidamente rechazada por la opinión pública norteamericana, pero que dio paso a una nueva derecha religiosa evangélica más sofisticada, más influyente, más inteligente, más hábil en sus estrategias, mucho más política, llamada justamente la coalición cristiana. La coalición cristiana, ¿y por qué la menciono?
porque es la coalición cristiana la organización política ultraconservadora en el seno del Partido Republicano que exporta su organización política, sus métodos de organización política, sus métodos de lobby político, sus métodos jurídicos de combate legislativo para influir en la política latinoamericana. Entonces, vamos a ver que en 1990 en adelante vemos una explosión a nivel latinoamericano de la participación política evangélica en competencias electorales. Muchas de ellas, la mayoría, inspiradas directamente en una asesoría brindada por la coalición cristiana, de Christian Coalition of America. Y justamente un autor peruano, José Luis Pérez Guadalupe, muestra cómo en este libro titulado Entre Dios y el César, el impacto político de los evangélicos en el Perú y América Latina, en uno de los puntos de su índice, de su tabla de contenidos de este libro, justamente plantea el esquema de evolución, entre comillas, o de cambio, de transformación de la actitud política de los evangélicos a nivel latinoamericano y en el Perú, ¿no? En un primer momento, el liberalismo misionero, ¿no? Que son protestantes que creen en la democracia, los derechos fundamentales, el liberalismo como expresión política de su creencia religiosa. Una segunda época, la de los evangélicos conservadores, que son creyentes ya no liberales, sino conservadores, pero que no creen en la participación cristiana en la política y que además son profundamente anticatólicos. Tenemos luego la de los cristianos conquistadores, militantes de la fe y la política. Es decir, hay una transformación radical a partir de la década del 90, en la que estos evangélicos se involucran de lleno en la política, dejan el apoliticismo y también dejan el anticatolicismo y tienden una mano de alianza política a la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, a la jerarquía católica a nivel continental, y encuentran una comunión de agenda, la agenda pro vida, la agenda pro familia, la agenda conservadora, ¿no? Y en ese contexto de la década del 90, precisamente en 1998, un cardenal peruano, ¿no es cierto?, ya lo diremos más adelante, formula el término ideología de género para sistematizar dentro de este término, un término de combate, ¿no es cierto?, para sistematizar dentro de este término todo lo que eran las posturas derecho humanistas a favor de las mujeres y de la diversidad sexual, ¿no es cierto?, planteadas en las diferentes conferencias que incorporan la perspectiva de género en tratados internacionales y en las políticas públicas regionales. Entonces, como una reacción a las conferencias internacionales a favor de los derechos sexuales y reproductivos, surge el término ideología de género, ¿no es cierto?, en la década de los 90, para sistematizar dentro de esa terminología de combate una ideología así llamada por el poder ultraconservador evangélico político al cual habría que combatir, ¿no es cierto? Entonces, la expresión organizada de Con mis hijos no te metas, que vemos actualmente, es un capítulo más, ¿no es cierto?, en el desarrollo histórico de estas diferentes expresiones políticas. En cada país, la participación católica y evangélica ha tenido incursiones en la política electoral con diferentes membretes, con diferentes nombres. Pero detrás de todos ellos hay un mismo discurso, hay una misma estrategia, son los mismos actores, son los mismos también socios a nivel internacional, y tal como le expliqué, la coalición cristiana norteamericana, el Partido Republicano, y una misma agenda, ¿no? Entonces, Con mis hijos no te metas tiene la diferencia de que es ahora un movimiento internacionalizado, que es la diferencia que marca con otros movimientos más bien nacionales. Entonces, es, digamos, la regionalización del fundamentalismo católico evangélico pro vida, pro familia y ultraconservador. Esa es la única, diría yo, novedad que plantea Con mis hijos no te metas, pero que reproduce las características discursivas que ya hemos visto hace por lo menos 20, 25 años, quienes estamos en estos temas, venimos marcando unas características homogéneas
manera permanente, ¿no? ¿Cuáles son estas características discursivas de con mis hijos no te metas y de todos estos movimientos políticos religiosos a nivel continental? Hay una reacción a la marginalización de la religión cristiana. ¿Sí? El proceso de secularización es rechazado. La secularización es un proceso histórico en el cual lo eclesiástico y lo religioso pierde protagonismo para vertebrar, justificar y explicar muchas instituciones sociales. Entonces, frente a esta pérdida de protagonismo público de la moral religiosa, se reacciona, ¿no es cierto?, con un discurso confesional del Estado. Hay una selectividad antimodernista. Se señala en principio que de la modernidad no hay nada bueno, pero se aprovechan muchos de los recursos de la modernidad. Hay además un maniqueísmo moral, son los buenos contra los malos, los perdidos contra los salvos, los iluminados contra aquellos que estamos en la oscuridad, ¿no? Supuestamente. Hay un absolutismo y una inerrancia hermenéutica, es un apego literalista al texto y un tradicionalismo de creencias y de moral. Además hay un milenarismo, un escatologismo. Los que son miembros de los movimientos, como por ejemplo con mis hijos no te metas, libran una batalla apocalíptica. O sea, ellos no están librando una batalla de derechos contra derechos. Ellos están librando una batalla escatológica. Escatología significa la doctrina de los acontecimientos del fin del mundo. Entonces, ellos en su mente están librando una auténtica batalla escatológica. Ellos ven en las políticas públicas, en las normas jurídicas, en los tratados internacionales a favor de los derechos sexuales y reproductivos, lo interpretan como señales del tiempo del fin, ante las cuales el cristianismo tiene que organizarse y tomar por asalto las leyes, los estados, ¿no es cierto?, para poder enfrentarse a lo que ellos llaman Satanás, ¿no?, expresado en la arena pública. Entonces, tenemos un aparato escatológico detrás de esta manifestación política, ¿no? Hay un separacionismo del mundo, hay un autoritarismo moral, un autoritarismo organizativo, basado en líderes carismáticos verticales, una obsesión por la pureza doctrinal, una pretensión de verdad absoluta e inmutable. Se infunde una teología del miedo, que justamente la teología del miedo es la base del control de la sexualidad y de la reproducción, una espiritualidad socialmente egoísta y utilitaria, en la cual la ayuda social y benéfica es el medio para conseguir influencia política, una instrumentalización de la fe, una teología guerrerista, eclesialmente militarizada, porque hay una coincidencia. Justamente el fundamentalismo sistemáticamente respalda políticamente los emprendimientos guerreristas norteamericanos y también de Israel, ¿no? Porque ellos entienden que hay una vinculación bíblica entre Estados Unidos como nueva nación mesiánica e Israel, que es supuestamente el territorio geográfico donde se va a librar la última batalla apocalíptica entre Cristo y Satanás. Entonces, no importa lo que haga Israel en su política exterior y frente a Palestina, no importa lo que haga Estados Unidos en su cambiante política exterior, siempre el fundamentalismo va a justificar en la arena internacional estos actos porque ven que son escenarios del apocalipsis, ¿no? Hay una teología profundamente patológica basada en el miedo, ¿no? Y es una reacción a la quiebra de las certezas morales conservadoras y además políticamente conspiracionista. Ahora, los grupos católicos que participan precisamente de estas tendencias políticas extremistas son en la línea tradicional el brazo político de la acción laica de la Iglesia. La Iglesia Católica siempre ha tenido brazos laicos de acción pública. La Iglesia Católica, a diferencia de las evangélicas, no se involucra de manera visible y directa en actividades partidarias o políticas, sino lo hace a través de laicos, ¿no es cierto?, muy comprometidos con la teología conservadora católica. La Iglesia Católica brinda orientaciones filosóficas, ideológicas generales, apoya tras bastidores, pero quienes tienen la acción política directa siempre son grupos ciudadanos laicos católicos, a diferencia de los evangélicos, en los cuales no solamente los ciudadanos evangélicos, sino las iglesias evangélicas fundamentalistas como tales participan directamente
en la actividad política y también en la actividad partidaria, ¿no? Sus temas de enfoque, pro vida, en ese sentido, ¿no es cierto?, combaten las políticas antidemográficas. Ellos sostienen, por ejemplo, que la pandemia de COVID-19 es una pandemia generada por los antivida que quieren reducir la población mundial. Entonces, allí está, pues, es una teoría conspiracionista acerca de la pandemia, ¿no? Los pro vida será entonces, van en contra de las políticas anticonceptivas, en contra de las políticas que regulan o desregulan el aborto, contra las políticas de esterilización voluntarias, contra la ingeniería genética y la diagnóstico prenatal, contra la eutanasia, porque son pro vida. Pro familia se llaman a sí mismos también porque trabajan contra la educación sexual, a la cual la reivindican como un ámbito privado familiar, contra la reproducción asistida, etcétera. Postulan una llamada sana laicidad, es decir, reinterpretan la laicidad, dicen, no son contrarios al Estado laico, sino que dicen que el Estado laico implica la separación del Estado de Iglesia, en la cual el Estado sirve a la moral religiosa. Es decir, la moral del Estado laico debe ser una moral cristiana. ¿Quién interpreta cómo es esa moral cristiana? Evidentemente las iglesias evangélicas y católicas, ¿no? Entonces, a eso le llaman la sana laicidad, que es una doctrina originalmente del Vaticano, ¿no? Entonces, siempre aparentan no buscar una conservación de las hegemonías eclesiásticas, evitan siempre presentarse como representantes religiosos, dan una apariencia laica, sin embargo, sus objetivos son profundamente eclesiásticos, ¿no? Su poder e influencia tienen varias manifestaciones, un poder parlamentario respecto a leyes, códigos, constituciones, comisiones de fiscalización, investigadoras, marketing político, poder gubernamental, ¿no es cierto?, cuando definen políticas públicas desde los poderes ejecutivos, la contratación de funcionarios públicos, de ministros o ministras, tienen muchas veces poder de veto sobre funcionarios públicos, también un brazo judicial cuando organizan corporaciones de abogados a nivel internacional para manejar una estrategia y un discurso judicial común para enfrentarse en el terreno de las leyes al avance de los derechos humanos, un poder mediático e informativo expresado en el copamiento de medios de comunicación social, en redes sociales también, un fuerte poder económico, por el cual tienen una gran base financiera en sectores económicos pudientes y además conservadores comprometidos con la conservación de estructuras políticas generalmente proclives a los poderes económicos constituidos. Hay un poder eclesiástico religioso muy conocido y también hay un poder académico científico porque han construido una academia, ¿no es cierto?, una comunidad académica en antropología, en genética, en biología, en el ámbito jurídico, en el ámbito de la gestión pública, en varios ámbitos profesionales que están directamente vinculados a la influencia ideológica, ¿no es cierto?, de estas doctrinas fundamentalistas católicas y evangélicas. Entonces, como ustedes ven, hay varios ámbitos de poder. El poder coercitivo, en el Perú, por ejemplo, el Opus Dei ha tenido una preponderancia en lo que es el vicariato castrense, en los ministerios de seguridad, en el Perú, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, tenían una sospechosa presencia de elementos del Opus Dei, del Sodalicio de Vida Cristiana, que son órdenes religiosas ultraconservadoras, que han tenido su rol, ¿no?, en ciertas décadas fuertes de dictadura a nivel nacional, y ustedes seguramente en sus países también deben haber advertido la extraña presencia y familiaridad de grupos fundamentalistas religiosos con ciertos personajes de las fuerzas armadas y policiales y de los servicios de inteligencia. Un poder ideológico, cultural, moral, también expresado en su capacidad de imponer ciertos términos en los debates públicos, ¿no es cierto? Y la base de sus argumentos es que ellos ofrecen respuestas monolíticas y esquemáticas funcionales a la inseguridad individual producida por la modernización y la secularización, aportando certezas autoritarias ante el caos, aparente caos de la deliberación democrática y de la formulación de nuevos derechos humanos.
En el ámbito evangélico, los argumentos provienen de líderes carismáticos y movilizadores. Basan sus argumentos contra los derechos sexuales y reproductivos en verdades teológicas y morales, de las que desprenden una serie de convicciones y creencias que se articulan a una cosmovisión bien integrada y un metarrelato que aparenta cohesionar y explicar todo en su interior, ¿no es cierto? Y sus argumentos cuentan con el aval de la tradición cultural. Como ustedes saben, en Latinoamérica nuestras sociedades son mayormente bastante tradicionales, de manera que el fundamentalismo tiene una fuerte base social. En Perú, por ejemplo, nuestras recientes elecciones han sido, desde este punto de vista, una competencia entre el conservadurismo de izquierda y el conservadurismo de derecha, ¿no? Justamente esto ha permeado fuertemente la última campaña electoral y hemos visto estos matices de confrontación ideológica repetidos vez tras vez en las diferentes coyunturas electorales, ¿no? Los derechos humanos son también utilizados y resignificados, reconceptualizados. Esta es otra estrategia muy interesante de parte de Con mis hijos no te metas, ¿no? Pero que no es original de Con mis hijos no te metas. Es una estrategia originada precisamente en la Santa Sede, en la reformulación que hace el Vaticano de los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a libertad religiosa, que históricamente surgió en oposición a las monarquías absolutistas, político-religiosas, en las que el catolicismo era religión oficial, insurgiendo contra esa religión oficial, el derecho a libertad religiosa, que surge como un derecho humano disidente, ¿no es cierto?, ahora es reformulado y se dice que la Iglesia Católica, que el cristianismo debe defender su derecho de libertad religiosa frente a grupos totalitarios que quieren cambiar el significado de los derechos humanos y limitar la libertad de expresión de los creyentes, ¿no? Entonces, se le da vuelta al concepto de derecho y libertad religiosa para terminar defendiendo lo que es en realidad un intento de totalitarismo ideológico o de pensamiento único religioso sobre la democracia laica. Entonces, todos aquellos que defienden la democracia laica y la expansión de los derechos humanos van a ser tachados de enemigos de la libertad religiosa. Entonces, se invierten los términos, ¿no? La objeción de conciencia también surge como un derecho individual que se opone contra los dictados totalitarios del Estado, ¿no es cierto? Es un clásico ejemplo de derecho liberal, pero ahora son los cuerpos eclesiásticos los que favorecen objeciones de conciencia individual masivas para desobedecer leyes y políticas públicas que favorecen derechos sexuales y reproductivos. Entonces vemos médicos, personal técnico de la salud, incluso legisladores, alcaldes, funcionarios públicos, que se resisten a, por ejemplo, acatar leyes sobre matrimonio igualitario, leyes sobre interrupción del embarazo, aludiendo a la objeción de conciencia, ¿no? Entonces, la objeción de conciencia se utiliza ahora para impedir y sabotear la aplicación de leyes favorables a los nuevos derechos humanos. El concepto de la sana laicidad, que ya lo expliqué, que se ha invertido, el derecho a la vida, que se habla ahora de la vida sagrada o la sacralidad de la vida como la defensa del inicio natural de la vida y del término natural de la vida, ¿no? Entonces, contra todo tipo de interrupción del embarazo y contra todo tipo de término de la vida, por ejemplo, la eutanasia, ¿no? En términos de familia, se defiende la familia tradicional, es decir, la familia monogámica, heterosexual y exclusivamente con fines reproductivos. Y ahí se verifica la defensa de la tradición. Entonces, como se ha señalado en un material que yo he compartido con ustedes, es un libro sobre los grupos conservadores de Haris Mujica. Haris Mujica, por ejemplo, en su libro, nos plantea que hay un triángulo, ¿no?, del pensamiento ultraconservador, que es el de la vida biológica, creada por Dios y protegida por las leyes. Entonces, habrá una academia científica conservadora, habrá un guardián teológico religioso, la Iglesia, y un guardián político institucional, el Estado, ¿no? Entonces, de lo que se trata justamente es de que el Estado, la expresión política de la sociedad, respalde las concepciones biologistas, ¿cierto?, de las iglesias
fundamentalistas. El matrimonio homosexual, los anticonceptivos, la concepción artificial, la muerte digna, la sexualidad placentera, el aborto, etcétera, no reproducen la vida. Por lo tanto, son antinaturales. Por ser antinaturales, son contrarios a la ley natural y son, por ejemplo, tachados de leyes injustas. Y como son leyes injustas, los parlamentarios creyentes, los funcionarios públicos creyentes y los ciudadanos creyentes tienen que oponerse a esas leyes injustas, aunque sean leyes, a través de la objeción de conciencia, de la defensa de la libertad religiosa individual y de todos los mecanismos políticos, judiciales y mediáticos posibles. Entonces, ese es el basamento. Y así llegamos al famoso lexicón, que justamente Perdón, estimado Marco, ¿te quedan 5 minutitos? Gracias. Voy a terminar rápidamente en 5 minutos. Gracias. Y así llegamos al lexicón cuyo extracto he compartido con ustedes también en la plataforma, que acá tengo, ¿no es cierto? Miren ustedes, el lexicón es un tomo grueso de muchas páginas. A ver, ¿cuántas páginas hay acá? 1142 páginas. Es un diccionario, un glosario ideológico del fundamentalismo católico evangélico. Es una enciclopedia de combate ideológico contra los derechos humanos, en especial los sexuales y reproductivos. El lexicón, elaborado por el Consejo Pontificio para la Familia del Vaticano, que plantea allí términos ambiguos y discutidos sobre familia, vida y cuestiones éticas. Ustedes tienen el índice completo, y justamente en el lexicón, una de las voces que se incorporan a esta edición, que es, ¿no es cierto?, del año 2004, es la de 1998, el término ideología de género, que tiene un origen eclesiástico en Óscar Alzamora Reboredo, arzobispo de Lima, en Perú. Y él justamente en una de sus páginas en este lexicón se reproduce un folleto que él publica en 1998 titulado Ideología de Género, sus peligros y alcance, cuyo extracto íntegro tienen ustedes allí también en la plataforma. En este lexicón también se habla de los derechos sexuales y reproductivos, se habla de la lógica de la decisión contra, ¿no es cierto?, la lógica del misterio nupcial, la lógica del estatalismo, o sea, el totalitarismo de los, entre comillas, nuevos derechos humanos versus la soberanía de la familia tradicional, ¿no es cierto? La lógica del individualismo liberal, según dicen ellos, contra la lógica de la comunión, la ortodoxia secularista, es decir, ellos llaman que los partidarios del Estado laico y los derechos humanos somos el nuevo totalitarismo laico o la nueva inquisición laica contra la libertad religiosa. Se habla de las leyes imperfectas e inicuas, es decir, leyes aprobadas por el Poder Legislativo, por el Estado, a las que los cristianos, políticos, funcionarios y ciudadanos no deben obedecer. Se habla contra los llamados nuevos derechos humanos, que según ellos no tienen fundamento en el derecho natural y por lo tanto no pueden ser reconocidos como auténticos derechos humanos, que son derechos preconizados por las ONGs, se dice totalitarias, ¿no es cierto?, feministas. Se habla particularmente de las mujeres católicas por el derecho a decidir. Ahí, compañeras, ustedes tienen una mención honrosa en el lexicón de la Academia Pontificia para la Familia, del Consejo Pontificio para la Familia. Se habla del movimiento pro-choice, de los derechos sexuales, de la tolerancia y la inquisición laica, ¿no es cierto?, es decir, todos aquellos que creemos en la separación iglesia-estado llevada a su consecuencia lógica y natural. Se fundamenta la objeción de conciencia en materia de salud en el caso de los políticos, ¿no es cierto? Y acá justamente se hace un llamado a que los hombres políticos cristianos abolan el aborto y la eutanasia practicando la objeción de conciencia, y dice, está a su alcance forzar a la nación a que derogue las leyes que autorizan el uno y la otra, ¿no? Así como en Estados Unidos se abolió la esclavitud, dicen ellos, ¿correcto? Entonces, bueno, aquí vamos a parar un poco con nuestra exposición y explicar que este término de ideología de género en realidad es un término de combate, es decir, es un término acuñado para el combate político en la esfera pública por parte de actores políticos religiosos. Es un término creado eclesiásticamente
desde la Santa Sede, en particular Óscar Arzamora, arzobispo de Lima, que luego se toma y se expande, creándose todo un complejo discurso que ha tenido una expresión bastante sistemática y madura en este lexicón, que es, digamos, la Biblia de la ideología de combate ultraconservadora, que luego es la base de todos estos movimientos evangélicos, cristianos, católicos, fundamentalistas en la esfera pública, que han tenido diversas etapas en su mirada de lo político, ¿no? Primeramente una mirada apolítica, anticatólica, luego una mirada de alianza con el sector católico conservador, y una mirada profundamente politizada, hasta el punto de que son movimientos que postulan una recristianización de la sociedad y una recristianización de las leyes, de las políticas públicas y del Estado. Entonces, Con mis hijos no te metas es la última expresión, manifestación histórica de esta gran tendencia que vemos hace muchos años. Luego de Con mis hijos no te metas vendrá otra, y sucesivamente otra y otra más. Ellos van ganando definitivamente sofisticación en sus argumentos, en sus estrategias, en sus alianzas, en su poder financiero, en su capacidad de penetración en los diversos ámbitos de la vida pública, pero fundamentalmente desde el punto de vista histórico, son además un movimiento que se encuentra a la defensiva desde un punto de vista histórico. No quiero ser pesimista, al contrario, creo que, y con esto termino mis últimos segundos, considero que estos movimientos, no obstante que tienen resonantes victorias para imponerse sobre los derechos de las personas en general y contra la democracia laica, sin embargo, desde un punto de vista bien general e histórico, se encuentran a la defensiva, puestos a la defensiva, ¿no? Y eso es algo que también tenemos nosotros que evaluar. Son movimientos que, por estar a la defensiva, se sienten en profunda minoría y apelan a un lenguaje del miedo que explica la tonalidad fuertemente agresiva e intolerante que normalmente apreciamos en sus intervenciones públicas, ¿no? Bueno, hasta aquí yo me quedo y con todo gusto dispuesto a poder dialogar con ustedes en sus preguntas y comentarios. Muchas gracias.